Gracias por este primer simposio. Pasamos ya entonces al segundo simposio satélite, en este caso de Sanofi. El título es Nirsevimab, es el momento de proteger a los bebés es ahora. Me va a acompañar en este simposio el doctor Fernando Burgos, que es médico especialista en pediatría, jefe del área ambulatoria de pediatría del Hospital Universitario Austral. Es miembro del departamento científico de la Fundación Vacunar, miembro titular de la Sociedad Argentina de Pediatría, presidente de la Subcomisión de Medios y Comunicación de la SAP, miembro de la Sociedad Iberoamericana de Microbiota, Prebióticos y Probióticos y coordinador de la Clínica de Síndrome de Down del Hospital Universitario Austral. Bueno, te doy la bienvenida, Fernando. Gracias. Y vamos a empezar con este simposio en donde vamos a tratar una herramienta muy novedosa, ¿no? Que es el Nirsevimab. Y cuánto ha cambiado nuestro simposio desde el año pasado, cuando empezaron a aparecer todas las estrategias preventivas para virus sincicial respiratorio. Y esta es una de ellas, creemos que es muy importante, que está revolucionando el mundo de la pediatría, claramente, está cambiando nuestro mapa epidemiológico en los niños y, bueno, de eso se trata un poco el simposio de hoy. Ver evidencia, ver qué sucede en el mundo real, cuando ya un anticuerpo monoclonal de larga duración se empieza a implementar masivamente dentro de programas de vacunación infantil. Así que muy bien, a ver, vamos a avanzar. Si estamos bien, este es el título, tenía que avanzar uno. Y esto es un poco de la agenda que vamos a tratar hoy. Vamos a hablar del impacto de la enfermedad en la primera temporada, haciendo foco a los lactantes sanos. Vamos a hablar de qué es el Nirsevimab, y esa parte me toca a mí, hablar un poco del desarrollo clínico, lo que implicó y el impacto en la vida real. Y finalmente, bajar un poco a la tierra para todos los profesionales que recomiendan o que atienden pacientes de alto riesgo y pacientes lactantes en cuanto a cómo utilizar esta estrategia de prevención en nuestro país. Bueno, veamos un poquito, a ver si puedo usar este. Hola, hola. Perfecto, transicioné bien. Este es un poco el contexto epidemiológico de lo que significa el virus sincicial respiratorio, que tiene sus particularidades desde el punto de vista epidemiológico. El virus sincicial tiene un patrón estacional en todas las regiones del mundo, incluso predecible en cuanto a nivel regional, cuándo va a aparecer y cuándo va a finalizar. No es tanto como influenza, que es más impredecible, sino que el virus sincicial respiratorio tiene una estacionalidad clara en las regiones. En promedio, las epidemias tienen una duración de aproximadamente 4.6 meses y la actividad del virus se ha asociado también a factores meteorológicos como temperaturas inferiores al promedio anual y una mayor humedad relativa se correlacionan con un aumento de circulación del virus sincicial respiratorio. Estoy a punto de probar el puntero. Bien. Bueno, acá vemos entonces del 2017 hasta el 2025, en líneas en las barras celestes, cómo circula el virus sincicial respiratorio, acompañado obviamente de otros virus respiratorios como es el virus de influenza, que sucedió en la pandemia, en donde las medidas de aislamiento no farmacológicos produjeron que haya menos circulación viral porque no había transmisión, nadie se contactaba con nadie, los chicos no iban a los jardines maternales y bueno, el virus estaba tranquilito sin circular. Pero cuando salimos de la pandemia hubo un desorden epidemiológico que no volvió a suceder en los años que le sucedieron, 2023, ahí está, no me salió la punta, 2023, 2024 y lo que va a 2025, el comportamiento vuelve a ser estacional. Y con respecto a Argentina y la carga de enfermedad de este virus, vemos que para la temporada 2024 se notificaron un total de 7.300 casos de hospitalización positivos para virus sincicial respiratorio y que la mayor carga, digamos, de hospitalización y el mayor número de pacientes hospitalizados son los menores de 1 año, seguidos por el grupo de menores de 5 años. Y cuando vamos a ver el año 2025, en lo que va a la semana epidemiológica 30, tenemos 5.200 hospitalizaciones y nuevamente el mismo patrón de distribución en donde el menor de 1 año se lleva la mayor tasa de hospitalización, seguido por el grupo de menos de 5 años.
Muy bien, ¿qué implica para la pediatría el virus sincicial respiratorio? Es el principal responsable de infecciones respiratorias agudas en niños, representa un 60%, y cuando vamos a ver el menor de un año, representa un 80% de los casos de infección respiratoria aguda. Entonces vamos a pasar le voy a dar el pase a Fernando, porque tiene realmente una mirada clínica muy importante. Atiende hace muchos años en consultorio y quiero que nos cuentes un poco cuál es el impacto de la enfermedad en la primera temporada. Ese es el puntero. Bueno, gracias Vanessa. La verdad que cuando hablamos de impacto, les voy a hacer una pregunta. ¿Todos los que son pediatras o los que no son pediatras han tenido contacto alguna vez con un bebé, con un chico en terapia intensiva que haya tenido bronquiolitis por BCR? Levanten la mano. Bueno, esta imagen es magnífica y esto es la del impacto, porque habla de la percepción de una enfermedad que sabemos que los médicos, los pediatras y por supuesto ahora también los adultos tienen contacto con el BCR. Y cuando hablamos de impacto de una enfermedad, en BCR también hablamos de carga. Si pensamos en números duros, más de 36 millones globalmente de personas tienen BCR. 3.6 millones se hospitalizan. Pero hay un dato también bastante dramático, que hay 100.000 muertes por BCR en chicos menores de 5 años, donde la mitad de esas 100.000 muertes a nivel global corresponden a menores de 6 meses. Y acá ustedes dirán, tenemos 3 grupos de pacientes. Hemos aprendido ya durante 20 años que cuando protegíamos a los bebés con Palivizumab, pensábamos en el bebé prematuro, aquellos chicos menores de 32 semanas, de bajo peso, con pulmones broncodisplásicos, chicos prematuros que por su hipoflujo pulmonar y por la hipertensión pulmonar lo ponen en riesgo permanente. Así aparecían en las terapias intensivas con dificultad respiratoria, asistencia respiratoria mecánica o apneas. Pero también tenemos el grupo de los chicos sanos, los chicos nacidos a términos. Ellos también son vulnerables. Y si pensamos un poquito en por qué son vulnerables, tienen un sistema inmunológico que con el tiempo va madurando. Ustedes conocen el sistema TH1, TH2, que están estimulados por bacterias benéficas de la leche humana, por el tipo de parto que nacen estos bebés. Entonces esta inmunidad y este compromiso del huésped lo va a hacer quizás más o menos vulnerable. Y después tenemos los chicos, que son importantes, inclusive cuando vemos la segunda temporada, que son aquellos bebés y chicos menores de 2 años que tienen comorbilidades. ¿Cuáles? Bueno, yo tengo el privilegio de trabajar con chiquitos con síndrome de Down. El síndrome de Down es un paciente con una condición que el hecho de tener hipotonía, el hecho de tener una inmunidad alterada, sobre todo para IgA, su vía respiratoria orofaringea mucho más chica, mucho más ensamblada desde el punto de vista de lo que es su macroglosia, tienen dificultad respiratoria y también tienen mayor compromiso respiratorio. Después están los chicos inmunosuprimidos y por supuesto están los chicos que tienen fibrosis quística o los que tienen también broncodisplasia. Pero hay un punto importante que es el niño sano. Y esto lo vemos en esta imagen. Fíjense que el 80% de las infecciones respiratorias agudas bajas ocurren en menores de 1 año. Y eso es un punto a tener en cuenta, el niño menor de 1 año. Por otro lado, es el BCR el número 1 en las hospitalizaciones en menores de 1 año. Calculen que el BCR es la causa más frecuente de neumonía y dentro de lo que es el síndrome bronquiolítico, y esto hospitaliza en primera instancia a este grupo de chicos menores de 1 año y aún mayor a los menores de 6 o 7 meses. El 70%, e insisto con este dato, son sanos y no tienen comorbilidades. Yo miro esto y me acuerdo de mi hija Amparo, que ya tiene 23 años, cuando estuvo en la terapia intensiva del Hospital Austral, cuando tenía 1 mes de vida, que casi tenemos que punzarla. Yo era médico de guardia, y la angustia que uno tiene cuando tiene un paciente internado, y ni que decirles cuando uno es papá, es terrible. Hay un lindo artículo de una enfermera que se llama Pavón Guerrero, colombiana, que habla de la angustia del niño hospitalizado, lo que provoca en la familia un niño que está hospitalizado. Angustias, costos indirectos también, y además estos chicos que tienen BCR no solamente tienen la bronquiolitis, sino que un 40% también termina después siendo un lactante sibilante o también teniendo asma. Y por otro lado, de esos niños sanos que se internan, un 75% están en la UTIP, o sea, pueden tener asistencia respiratoria mecánica. Y este es un lindo trabajo que un poco grafica esto que les venía diciendo, ¿no? Del niño sano. Es un trabajo de vigilancia epidemiológica
durante 16 años. Acá hay gente del Hospital Gutiérrez, bueno, Vanessa, el equipo de la Viva Flor allá y todo el equipo del Gutiérrez, así que bienvenidos. Fíjense que el 81% de los niños que fueron hospitalizados tenían BCR y que el 86% eran nacidos de término y el promedio de internación eran chicos de 7 meses. Entonces, a ver, ¿qué nos pasa? Tenemos una población menor de un año que siempre va a estar expuesta al BCR. Antes o durante la temporada, inclusive depende cuando nazcan. Es decir, vamos a tener un 50% de los bebés hospitalizados antes de la temporada. Recuerden que temporada de BCR es de abril a septiembre. Es cuando decimos temporada. Y si bien, como bien decía Vanessa, hablamos de un virus estacional, a veces el BCR, como pasó en el 2023, se anticipó. Entonces vamos a tener un grupo de chicos lactantes nacidos antes de la temporada que experimentan después toda la temporada de BCR y otro 50% que nace durante la temporada en abril, pero que ya en marzo van a estar expuestos por una cuestión de edad cronológica al BCR, siendo menores de 6 meses, y recuerden eso que yo les hablaba recién, la mitad de los fallecidos son chicos menores de 6 meses por BCR. Y esto lo grafica aún más. Si nosotros vemos aquellos niños que nacen antes del comienzo de temporada, es decir, aquella cohorte que nace en septiembre-octubre, cuando lleguen a la temporada van a estar expuestos. Así que vamos a tener dos grupos de niños. El sano, el que tiene comorbilidad, por supuesto el prematuro, el menor de un año siempre va a estar expuesto y tenemos que protegerlo. Hoy en la Argentina tenemos dos estrategias. Por eso, para pensar esa estrategia, hoy contamos con un anticuerpo monoclonal de larga duración, más la estrategia que tenemos en la vacunación de la embarazada. Así que, Vanessa, te pregunto, ¿me contás qué es el nirsevimab? ¿Cómo no? Muy bien. Bueno, el nirsevimab surge con la idea de proteger a los lactantes pequeños en ausencia de una vacuna efectiva que sea inmunógena en los lactantes más pequeños, en donde tenemos que proteger rápidamente para una enfermedad extremadamente prevalente. Entonces, lo que se idea es un anticuerpo monoclonal de larga duración que se une al sitio cero de la proteína de prefusión. Esto es muy importante para evitar y generar un efecto inhibidor y evitar el ingreso del virus sincicial respiratorio a la célula a través de la unión con la proteína F. Y este sitio de unión tiene una potencia altamente neutralizante, es el sitio cero. También es un sitio que desde el punto de vista de la variación genética es estable, porque saben que hay subtipos de virus sincicial respiratorio y hay genotipos que pueden generar, donde se puede generar cierta presión. Y lo importante también es la tecnología que tiene de triple sustitución de aminoácidos, que hace que la vida media del anticuerpo sea lo suficientemente duradera para generar una protección por lo menos que dure durante la temporada del virus sincicial respiratorio. Y este es un poco el desarrollo clínico del nirsevimab. La tarea no es fácil cuando hablamos de los estudios clínicos de investigación, que llevaron una década de investigación, donde empezamos con fases iniciales. Las primeras fases los primeros estudios tenían en cuenta, tenían en cuenta a los pacientes pretérminos tardíos, no objetivos del palivizumab, y después otros estudios se sucedieron relacionados a distintas poblaciones de riesgo y relacionados también a los lactantes sanos, porque esta idea surgía para lactantes sanos. Y los resultados, de los estudios de investigación, voy a mostrar los que tienen que ver con eficacias clínicas. Vamos a ver entonces los más importantes, que son el estudio fase 2B, que incluyó a bebés prematuros sanos, muy o moderadamente prematuros, entre 29 y 35 semanas, se los comparó con placebo y se observó una reducción del 70% para el virus sincicial respiratorio médicamente atendido, que incluía las consultas y las hospitalizaciones. Y cuando vamos al estudio de fase 3, que era para bebés prematuros sanos, pero a partir de las 35 semanas y niños de término, se observó una reducción del 74% para el virus sincicial respiratorio, el IRAB, médicamente atendido. Y ahora vamos a ver este último estudio, que es el estudio Harmony, que es un estudio pragmático de chicos que estaban, lo más parecido a la vida real. Se los comparó con niños no inmunizados versus niños inmunizados en 3 países que participaron, y lo que se observó es una reducción del 83% en hospitalización por virus sincicial respiratorio cuando se lo comparó con el grupo sin intervención.
Desde el punto de vista de la seguridad no hay mucho para decir de los ensayos clínicos porque es un anticuerpo, no es una vacuna, generó prácticamente no tiene ningún evento adverso y algún casito de alguna reacción de tipo de hipersensibilidad. Entonces, el nirsevimab tiene algunas características particulares porque no es una vacuna. Tiene una acción directa, genera protección para la infección respiratoria aguda baja por virus sincicial y no necesitamos del sistema inmunitario del lactante para generar un efecto. Una protección es rápida a partir del primer día después de la inyección y su efecto es duradero por la modificación del anticuerpo monoclonal. Entonces, lo que vemos que el nirsevimab está diseñado para lactantes y niños pequeños. La indicación es sanos o con una afección médica subyacente, niño de término prematuro, durante o antes del inicio de la temporada, o aquellos que nacen en la temporada, ya en la maternidad se puede aplicar el producto, y en la segunda temporada reservado para pacientes vulnerables para virus sincicial respiratorio, que son aquellos que tienen factores de riesgo. Avanzando entonces, y esto es un punto clave, porque ya tenemos experiencia en nuestro país, la experiencia han adquirido los vacunatorios privados. Vacunar va a presentar un póster acerca de la utilización de nirsevimab en el primer año de la implementación, y lo más interesante e importante para prescribir es que en la primera temporada de virus sincicial respiratorio, si el lactante o el neonato tiene menos de 5 kilos, son 50 miligramos, y ya viene la presentación de 50. Si el lactante tiene más de 5 kilos y está en la primera temporada, 100 miligramos. Ahora, para los que tienen factores de riesgo, para la segunda temporada la dosis es de 200 miligramos. Y en este caso tenemos que aplicar 2 inyecciones porque la dosis máxima en cada producto viene de 100 miligramos. Otro aspecto interesante para aquellos especialistas que optaron por cambiar de palivizumab a nirsevimab es aquellos niños que se someten a cirugía cardiovascular con derivación, cirugía cardíaca con derivación cardiopulmonar, se debe administrar una dosis adicional cuando el paciente se estabilice después del cuadro. ¿Cuándo lo indicamos? Vamos a hacerlo antes de que inicie la temporada para todos los niños que nacieron antes, y apenas nazca el bebé ya puede recibir para aquellos que nacieron durante la temporada. Y tengan en cuenta que este tema de la protección inmediata es muy interesante porque cuando ya administramos el inmunógeno vamos a tener protección durante todo el periodo de sin curación del virus sincicial respiratorio. Y otro dato de valor es que el inmunógeno se puede administrar con otras vacunas del calendario, o sea, no hay ninguna interferencia y podemos avanzar con la coadministración. Bueno, a partir de las autorizaciones por las entidades regulatorias de este anticuerpo, empezaron a considerar muchos países la inclusión en los programas nacionales de vacunación y también a recomendarla, como es Estados Unidos. Hoy en día, además de Estados Unidos, que la recomienda, hay 9 países que la tienen incorporada dentro de los programas de vacunación y ya se desarrollaron 40 estudios de la vida real en más de 250.000 lactantes inmunizados. Quédense tranquilos, no voy a comentar todos los estudios, por suerte ya hay un metaanálisis que a mí me dejó tranquila a la hora de esta presentación. Pero los datos más interesantes surgen de nuestro país vecino, Chile, que decide incorporar el anticuerpo al nacimiento, al inicio durante la temporada, y hacer una estrategia de catch-up a todos los menores de 6 meses que ingresan a la temporada de virus sincicial respiratorio, con un monitoreo estricto de qué pasaba durante la primera temporada en relación a las hospitalizaciones por virus sincicial respiratorio. Entonces, lo que observaron fue que comparado con las 3 temporadas anteriores y con una cobertura elevada en el recién nacido 97% y en el lactante 90%, la reducción de las hospitalizaciones fue entre el 85 y el 74% comparándolas con las temporadas. Y como el virus sincicial respiratorio tiene mucha variabilidad en una temporada y el otro, mucha variabilidad del impacto, también lo que se hizo fue compararlo con la población no elegible del virus sincicial respiratorio, que eran los chicos menores de 4 años. Y lo que se observó es que el comportamiento de los chicos, digamos, no elegibles fue habitual a lo de las temporadas anteriores. En cambio, el comportamiento, ahí lo van a ver en barras, fue muchísimo inferior para aquellos niños que recibieron el nirsevimab. Este es el metaanálisis de 28 estudios en donde participaron países de altos ingresos
que demostraron que la efectividad para la infección respiratoria aguda baja relacionada al virus sincicial respiratorio fue de 73%. Después, un 83% de efectividad para la hospitalización por BCR y un 83% de efectividad para el ingreso a la terapia intensiva. Y lo que no se vio, por lo menos en este estudio, no significa que no haya diferencias, no significa que a futuro no las puede haber, es que la duración de la estadía en el hospital, los chicos con NIRS que habían sido vacunados con Nirsevimab no tuvieron ninguna diferencia en cuanto a los lactantes inmunizados y los no inmunizados. Bueno, muy bien. En nuestro país hay una estrategia de prevención para virus sincicial respiratorio, que es la estrategia de vacunación en el embarazo, que está incluida en el calendario nacional de vacunación. Por lo cual, cuando ingresa Nirsevimab al país y la disponibilidad, hay que empezar a generar discusiones de cómo, digamos, considerar el Nirsevimab en un país donde tiene incorporada la vacunación materna. Entonces ahí lo voy a invitar a Fernando a que nos explique un poco cuál es la estrategia de utilización de este anticuerpo en los países que tienen incorporada la vacunación materna. Bueno, gracias, Vane. Recién cuando vos hablabas y los miraba a cada uno de ustedes y pensaba en qué lugar trabajan, me doy cuenta y es claro que somos un grupo muy heterogéneo de pediatras que trabajamos a nivel privado y que y muchos también en la salud pública. Y que las realidades son muy heterogéneas, sobre todo cuando hablamos de prevención. Nosotros tenemos indicaciones individualizadas y también un poco, esto lo tomo recién en la discusión anterior con el HPV. Me parece que cuando pensamos la salud de la población, tenemos que hablar de equidad, pero nosotros somos un país que tenemos inequidad. Y esto es una realidad, y es una realidad con muchos factores contextuales que asocian o se asocian a las conductas que muchas veces tomamos desde el punto de vista de la prevención. Por eso cuando vos estabas hablando, me acordaba de un trabajo interesante del doctor Mauricio Caballero, que él hizo antes de la pandemia, un trabajo de vigilancia comunitaria activa, donde también observó que en el AMBA, en sectores pobres, donde hay hacinamiento, donde no se llega a los controles de salud, la mortalidad por BCR también se ve a nivel extrahospitalario. Y eso es un punto que nos tiene que hacer pensar y reflexionar, porque cuando se toman medidas de prevención, eso también es población infantil. Cuando tenemos pobreza y la inequidad o la equidad, le pega o no a todas las personas. Y cuando hablamos de una enfermedad, les diría pandémica, que es el BCR para todos los lactantes, es un punto para tener en cuenta. Sobre todo cuando uno trata, hay algunos trabajos que se están haciendo de costos. Ustedes saben que tener un paciente en terapia intensiva, el promedio por día es de $2.500. En la Argentina hay 20.000 en promedio chicos que se internan, lo que significa que a nivel anual el gasto es de 11 a casi 13 millones de dólares. Y lo hablo desde el punto de vista de costo, porque me parece que en la toma de decisiones también hay que pensarlo, ¿no? Y esto lo ha hecho Chile, lo ha hecho Luxemburgo, lo ha hecho Francia, lo ha hecho Galicia, y los resultados son muy beneficiosos. Pero nosotros también tenemos una herramienta de protección que es la vacuna de la embarazada, pero teniendo un anticuerpo con estas características, nos pone en una situación mucho más ícona de lo que es la prevención para BCR. Este caso clínico es quizás uno de los tantos, ¿no? Bautista tiene 2 meses, es nacido en temporada de BCR de 39 semanas, es un chico sano, nació por parto vaginal y esto no es un dato menor, está colonizado por bifidobacterias, por lactobacillus, así que está impulsado desde el punto de vista inmunológico, ¿no, Pablo Debate? Para que tenga mejor respuesta inmunitaria. Y la madre no fue vacunada, y la pregunta es ¿por qué no fue vacunada? Si hubo campaña, faltó comunicación, faltó justamente que se informe. ¿Quién le informa? ¿Los médicos? Sí, los médicos, nosotros tenemos que informar. Pero la madre refiere que no tuvo información, y este es un punto a tener después en cuenta para reflexionar lo que es la comunicación en vacunas. Vive con 3 hermanos menores de 6 años, y ustedes saben que el entorno también determina vulnerabilidades. Si tengo chicos en edad preescolar, los chicos en edad preescolar van a ser portadores de BCR, y ahí la presentación del BCR va a ser otitis, estornudos, resfrío, congestión. Eso hace que tenga una alta exposición domiciliaria. Y por eso pongo este concepto de percepción que Eve hoy me señalaba, porque soy convencido que si nosotros no transmitimos al paciente lo que es la percepción de riesgo, vamos a seguir cayendo en las vacunas o en las inmunizaciones con un anticuerpo.
Si nosotros no le explicamos lo que vamos a prevenir y los que hemos vivido situaciones complejas como médico, desde el sarampión hasta la bronquiolitis en terapia intensiva, es difícil transmitir el mensaje. Y aparece otro concepto que es el tiempo de riesgo, el tiempo donde el paciente está sin protección. Entonces, básicamente, nosotros sabemos que los lactantes de alto riesgo hasta hace muy poquito, pero durante 20 años, teníamos un anticuerpo monoclonal para los bebés prematuros, el Palimizumab. Todos lo conocemos, desde el año 1998, 4 o 5 dosis, pesar al niño, etcétera, con una vida media más corta, pero era la herramienta que teníamos para una población que representa el 2 o el 3% de la población de riesgo de BCR. Y después tenemos, y fuimos ejemplos en eso, una vacuna proteica de prefusión, que es la vacuna de la embarazada, que se da entre las 32 y las 36 semanas, que es gratuita, que está dentro del calendario y que justamente se da en una temporada, lo que significa que si bien tuvimos una cobertura del 62% de embarazadas el año pasado, y fíjense que nos ponemos contentos con un 62%, ¿no? O sea, cuando empezamos a observar después estos chicos que nacen, en el consultorio vienen muchos chicos o que no recibieron la indicación, o que no recibieron la información las madres, o no recibieron la vacuna. Entonces ahí es donde aparece la herramienta del Nirsevimab, un anticuerpo, como bien explicaba Vanessa, de acción extendida, y que se lo puedo dar al bebé desde el que nace. Y como es un anticuerpo, la protección va a ser inmediata. En realidad ya el 6º día ya va a estar protegido. Y esto sirve para el paciente inmunosuprimido, sirve para el paciente prematuro y sirve para el paciente sano. Recuerden que aquel niño que recibió la madre la vacuna entre las 32 y las 36 semanas y nace antes de los 14 días, ese paciente debería ser protegido por el anticuerpo monoclonal. También puede ser una madre que recibió la vacuna pero fue una inmunosuprimida. Entonces también debe recibir el anticuerpo monoclonal Nirsevimab, o sería la población elegida. Y de esta manera podemos decir que esto surge como una necesidad, ¿no? A mí me gusta esto de mirar a los pacientes a los ojos y ver las necesidades del paciente, porque eso nos pone a cada uno a tomar decisiones a veces únicas con el paciente que tenemos enfrente, más allá de una mirada de salud pública. Entonces tenemos los nacidos antes del inicio de la temporada, los nacidos pretérminos y los nacidos en temporada de edades no vacunadas. Y es necesario integrar esta estrategia justamente que puede ser combinada o integrada. Y esto no lo digo yo, por supuesto. Esto lo dicen las sociedades científicas, la Sociedad Argentina de Pediatría, junto con SADIP, donde la vacunación materna estacional es primordial. Pero también después tenemos los nacidos durante la temporada de madres no vacunadas, los nacidos antes de la temporada de circulación de BRS, los nacidos prematuros y los nacidos, como yo le decía, antes de los 14 días. A ver, uno ve tantos pacientes y a veces hace esquemas en la cabeza y cuando tiene el paciente enfrente, uno o busca la guía o lo piensa, ¿no? Yo les cuento un poco lo que hago. Habitualmente en la consulta prenatal le pregunto a la mamá, se recibió básicamente las 4 vacunas, ¿sí? La tiroglacterina celular, después de las 20 semanas, la vacuna de influenza, la vacuna de COVID, allá atrás, a partir del 6º mes, vacunen contra COVID, y por supuesto también se recibió la vacuna del BCR. Pero también luego en la primera consulta cuando lo peso al niño, cuando hablamos de nutrición, de afecto y de inmunizaciones. Y esto es interesante porque nos vamos a encontrar con niños que no están protegidos. Entonces, el punto está saber que todos los menores de 1 año en su primer temporada de exposición no adecuadamente protegidos por la vacunación materna son los que van a tener la indicación de Nirsevimab. Y también, esto es a nivel Argentina. Digo nosotros y lo digo con orgullo porque el año pasado cuando hice el PAVAP me potenció esta posibilidad de ser hoy miembro titular de SLIPE. Y SLIPE tiene una guía también donde se debe priorizar la administración de Nirsevimab en menores de 6 meses al inicio durante la temporada de BCR, extendiéndola a la población menor de 12 meses si es posible. Y esto que contaba Vanessa de la vida real, Chile sobre todo y Galicia sobre todo, fueron ejemplos de la eficacia que obtuvieron ellos con 0 mortalidad para bronquiolitis o para bronquiolitis por virus inicial respiratorio. Y algo interesante, ¿no? Esto utópicamente es, yo me imagino, una diapositiva que diga gobernanza. Entonces, todas las sociedades científicas estamos trabajando todos juntos en alianza pensando en el paciente, sin empoderamiento de cada una, todos juntos. Y acá lo demuestra. Hay una recomendación intersocietaria de SABE, SADI, Sociedad Argentina de Medicina, FASGO, Sociedad Argentina de Pediatría, SOGIVA, donde resaltan la importancia entonces de una estrategia combinada que contemple tanto la vacunación materna como el uso de Nirsevimab con el fin de lograr una mayor, y discúlpenme que me voy a acercar acá,
equidad, justamente para lograr la protección de los lactantes con una enfermedad tan devastadora como es la neumonía o la infección por BCR en nuestros chicos menores de 6 meses. Para esto, acá tenemos un checklist que hacemos cuando estamos frente al paciente, y es la evaluación del lactante, si es la primera temporada, porque tengan en cuenta que la primera temporada con respecto a la segunda temporada, y por una cuestión de costo-beneficio también, los niños en segunda temporada van a recibir nirsevimab. ¿Pero cuáles van a ser? Los chicos que tienen comorbilidades. ¿Lo repasamos juntos? Síndrome de Down, inmunosuprimidos, chicos que tengan enfermedad neuromuscular, chicos que tengan fibrosis quística, pulmones broncodisplásicos o alteraciones de la vía aérea. Entonces, básicamente, si tengo un paciente, le voy a preguntar la edad, si la madre está vacunada o no, y a partir de ahí voy a determinar si estoy en primera o segunda temporada y voy a elegir entonces el anticuerpo para dárselo a este paciente. Sanos en el primer año de vida. Si es sano y está en la segunda temporada, no debería recibir entonces el nirsevimab, inclusive por costo-beneficio. Esto me parece interesante para ver si la tenemos en algún momento incluida dentro del Programa Nacional de Vacunación. Pero sí entonces en segunda temporada aquellos de riesgo o los que tienen comorbilidades. ¿Quedó claro, doctora? Muy bien, pues me hace así, quedó claro, ¿no? Perfecto. ¿Algunas preguntas o comentarios? Gracias, Vane, ¿eh? Vamos a sentarnos ahí. ¿Tienen preguntas? Hay tiempo, ¿eh? Muy Hay bien. tiempo. Mientras tanto, los que están los que tienen asiento libre al costado, levanten la mano, así la gente que está atrás, que está parada, se puede acercar y sentarse. ¿La están pasando bien? Eso es importante. Allá ¿Sí? se ¿Está bueno? pueden sentar los que están allá parados, así están cómodos. Pasamos el micrófono con las preguntas, por favor, ¿sí? Hola, sí. Quería preguntar si hay algún trabajo. Muchas gracias, excelente presentación. Quisiera agregar algunos conceptos referentes a la equidad y referentes a los recién nacidos de alto riesgo. Se habló, por ejemplo, de los problemas respiratorios, y quienes trabajamos en hospitales de alta complejidad hemos visto cómo en el seguimiento de alto riesgo muchos pacientes no prematuros se reinternan inclusive varias veces durante el primer año de vida. Entonces me gustaría traer aquí a los pacientes que han sufrido cirugías complejas en el periodo neonatal. Por ejemplo, los nacidos con atresias del esófago, que es una malformación que compromete al árbol traqueobronquial y que genera dificultades para la limpieza de la vía aérea, y que son pacientes altísimamente comprometidos y con riesgo de adquirir infecciones por virus incisional respiratorio. Entonces, me parece que es importantísimo esto de la equidad, y que si bien los seguimientólogos durante muchos años, bueno, pensábamos en los prematuros, los pacientes de alto riesgo y demás, creemos que tiene que haber un cambio de paradigma importantísimo donde se vea que aún el paciente de alto riesgo, con sus riesgos individuales y propios, se beneficia de que toda la población esté inmunizada. Me gustaría un comentario sobre eso. No, muchas gracias por tu comentario. Cuando lo hacías, yo hace muchos años que coordino el programa de palivizumab en el hospital y nos pasaba lo mismo con el palivizumab. O sea, cuando la indicación está abocada a grupos de riesgo, a veces son tan restrictivos los grupos de riesgo que no llegamos a estos casos en donde el criterio clínico hace pensar que el paciente necesita una protección, pero cuando uno lo va a buscar dentro de la población objetivo de un programa ministerial, no está. Entonces nos genera una disyuntiva terrible. Cuando los programas son para todos, entran todos. Entonces ahí está el valor de pensar en una estrategia que sea para todos los niños, digamos, menores de 1 año. Y ahí, digamos, incluiríamos a todos. ¿Qué va a pasar? No sabemos si se incorpora o no el programa nacional. Lo interesante es siempre empezar con los chicos de mayor riesgo y tener esa mirada amplia y tener en cuenta la mirada del clínico con estos casos que son muy infrecuentes, pero ser un poco más flexible a la hora de las indicaciones de los chicos de alto riesgo. Porque fue a la orden del día todos los años cuando empezamos la aplicación del palivizumab, encontrarnos con un montón de pacientes de altísimo riesgo que quedaban afuera. Y ni les cuento
los que quedaban adentro y no venían a aplicarse el anticuerpo y se internaban después en el mismo hospital donde tenían que indicarse el anticuerpo y estábamos todos, el residente y nosotros llorando. Esto nos pasa ayer. Ayer en el vacunatorio nos pasó una residente súper angustiada porque su paciente cardiópata en la lista de cardiopatías congénitas para recibir el palivizumab se internó por un virus sincicial respiratorio. Así que bueno, gracias por tu comentario. Seguimos con acá el doctor Jorge y levante la mano. No. Quería preguntar si hay algún estudio en marcha de la utilización del anticuerpo en niños recién nacidos de término, sanos, no vacunada la madre, que comienzan con una bronquiolitis por BCR. Si se puede utilizar el anticuerpo como parte del tratamiento en el inicio de la enfermedad. Bueno, la respuesta es sí, y tenemos justamente evidencia en el mundo real. Ahí vamos al trabajo de Chile. También te aconsejo por ahí ver que está fantástica la página de NIRSEAL, que es lo que hacen en Galicia. Ellos vacunan desde el primer momento, no tienen vacunación en el embarazo, así que toda la población que nace, independientemente de la edad gestacional, reciben el nirsevimab y la efectividad. Como tratamiento. No, pero estoy preguntando en chicos que ya tuvieron, que están comenzando con primero aclarar eso, porque esto es interesante, donde si estos pacientes hacen justamente bronquiolitis, no se le utiliza el anticuerpo como parte del tratamiento. Ahora, si un chico hace una bronquiolitis y sale de su bronquiolitis, la pregunta es, ¿lo inmunizo o no lo inmunizo con el anticuerpo? Sí, se puede inmunizar. Recordá que el BCR es A y B y no sabemos cuál es el sublinaje. O sea que en el periodo de estado no se utiliza cuando está el chico enfermo. Exactamente. No es tratamiento. ¿Por qué no? Porque no está estudiado. Pues supuestamente hay muchas enfermedades donde vos utilizás anticuerpos monoclonales. Sí, vos sabés que es una enfermedad frenar la evolución. Se utilizan anticuerpos monoclonales y en el caso puntualmente los trabajos son hechos para prevención. Quizás tu mirada es interesante para pensarlo como trabajo, pero hoy no tenemos evidencia de trabajos de anticuerpo monoclonal para el paciente que está cursando la bronquiolitis. Es más, debemos reforzar este concepto porque sabemos que el único tratamiento que tenemos para bronquiolitis es oxígeno a los que son respondedores de broncodilatadores y nada más que eso. Y un punto importante para que no pase desapercibido, si bien tenemos herramientas, no nos olvidemos, somos pediatras y muchos acá, de la lactancia, al lavado de manos y lo que persiste el virus también y cómo se puede contagiar. Yo te quería hacer dos preguntas. ¿Por qué? Sí. Es el recreo, pero dale. ¿Hago o no? Hay tiempo. Dos preguntas nada más. ¿Por qué palivizumab a los de muy alto riesgo y no NIRSE? Y la segunda pregunta, si hacen este simposio también para obstetras. No, sí, el simposio es para todas las especialidades. De hecho, capaz que hay algunos obstetras, el año pasado han venido. Y con respecto a las decisiones gubernamentales, bueno, esperamos que se puedan, o sea, hay una mesa de trabajo, hay la Comisión Nacional de Inmunizaciones, o sea, la CONAIN, ha recomendado implementar la estrategia integrada con el nirsevimab. Así que, bueno, lo que hay que sentarse en una mesa técnica y, por supuesto, hacer las evaluaciones correspondientes para una posible incorporación. O sea, hay una presentación de nuestro grupo técnico asesor independiente del Ministerio de Salud, donde ya desde el año pasado se presenta la posibilidad de una estrategia combinada o integrada del uso de vacunación materna con los anticuerpos monoclonales. Bien, hay más tiempo para preguntas, ¿eh? Sí, gracias. Tenemos hasta las 10 en punto. Vale. No, una cosa para contarte, es buenísima tu pregunta porque ojalá que haya alguna obstetra que haya venido, si está levante la mano, así lo identificamos, lo señalamos con el dedo. No, pero la realidad es que cuando contábamos un poco lo que hacemos en Fundación, el Profumbac es la idea de hacer una educación continua en forma transversal para toda la interdisciplina. Sabemos que hoy la medicina no es solamente vacunan los pediatras, sino los adultos, los neumonólogos, los cardiólogos, y es verdad que los obstetras quizás deben aprender, sin desmerecerlo, un poco más lo que es la indicación de una vacuna y hablar de esto de la percepción de riesgo. Así que seguramente el año que viene vamos a tener obstetras, neumonólogos y mucho más, así que vamos a tener que buscar otro escenario, chicos. Me parece otro salón. Vane. Andrea, una pregunta. Vane. Sí, con mucha difonía. Hola, muchas gracias. Solo un comentario por lo de la colega. Yo pertenezco a la Comisión Nacional de Inmunizaciones y nosotros valoramos la incorporación de nirsevimab. ¿Qué pasa en Argentina? Por el momento, las vacunas las compra el Estado Nacional, pero las estrategias se implementan desde las jurisdicciones. Lo que cuesta 4 dosis de palivizumab
lo que cuesta en todos los sentidos. Buscar cada uno de estos chicos, traerlos a los efectores, encontrarlos, volverlos a citar, etcétera, etcétera, es lo que más peso le pusimos desde lo programático en la comisión para marcar un anticuerpo monoclonal, este o el que próximamente estará de larga duración. Es un cambio sustancial para nuestro país en una realidad social hipercompleja. Gracias. Gracias, Andrea. ¿Por acá? Yo le quería hacer algún comentario para la pregunta del doctor. ¿Ahí me escuchan? Sí. Me paro. Hola, ¿cómo están? Yo soy Paula Mesingia, médica pediatra y parte del equipo médico de Sanofi. Nosotros, respondiendo al doctor, nosotros no tenemos hoy por hoy un estudio corriendo de si nirsevimab sirve para pacientes como tratamiento. La realidad es que nirsevimab actúa contra el sitio cero en la proteína prefusión solamente. Tiene mucho poder neutralizante, pero solamente el sitio cero está en la parte prefusión, inhibe la replicación, el sitio clave, pero no actúa posterior a que ya el virus haya entrado a la célula. Pásense el micrófono, hay gente No, conectada. pensando biológicamente que la colonización del virus inicial respiratorio no es todo al mismo tiempo, sino que entra por la vía aérea superior y va colonizando la vía aérea más gruesa, después la más pequeña. Yo planteé si se podía utilizar de entrada para que, de inicio, para bloquear justamente el receptor y evitar que pues, se grave la enfermedad, evitando la replicación. A eso me refiero. Ok, perfecto. No, la verdad todavía no lo tenemos en cuenta, pero podría ser algo a investigar. Lo podemos charlar después. Yo igualmente, discúlpame que me hacías pensar en lo que estás pensando. Cuando uno piensa el mecanismo de acción del BCR con los dos grupos de proteínas que tiene, bueno, la G o la proteína F, el tema que vos planteás es cómo ingresar rápidamente. O sea, tenemos que entrar en el periodo casi prodrómico del BCR, porque cuando ingresa y se pone la proteína y empieza a fabricar los incisios, aunque vos entres con el anticuerpo, ya la inflamación y la conformación de ese inciso en los alvéolos ya está conformada. Claro, no, de algunas porciones de vía aérea. Por eso lo interesante que lo que vos estás planteando es para evitar quizás la bronquitis más grave. Pero bueno, como el herpes, exactamente. Es una buena hipótesis para pensar, bueno, esta es la idea, que salgan ideas de trabajo y que por ahí se puedan después plasmar, ¿no? Bueno, para ir cerrando la mesa, vamos a hacer una conclusión acerca del uso de nirsevimab. Sabemos que han tenido un montón de preguntas, fue un desafío desde vacunar las indicaciones, recibir las recetas. Así que bueno, vamos a hacer un resumen de las indicaciones del nirsevimab en la práctica individual. Estamos hablando de una práctica privada, sabemos que todavía no está dentro de un calendario nacional, esperemos que el año que viene tengamos novedades. Y Fernando, te quiero preguntar, vos que estás en el consultorio día a día. Vamos a imaginar el consultorio, ¿no? Sí. 8 de la mañana, ¿te parece que llega la mamá con su bebé? Y primer pregunta, como decíamos en el checklist, que uno le hace, si la mamá está vacunada, si es un bebé de 1 mes, 2 meses, 3 meses, y nos dice que no. Si no está vacunada, tiene indicación absoluta, entonces, y digo absoluta desde el punto de vista de que es una mamá que la tengo en el consultorio y le estoy dando información de un anticuerpo monoclonal de una sola dosis, y que si este niño pesa menos de 5 kilos, le voy a indicar 50 miligramos, y si pesa más de 5 kilos, le voy a indicar 100 miligramos. Ahora, ¿qué pasa cuando entra la segunda paciente al consultorio? Es un paciente que ya tiene casi 2 años, que tuvo internado a su hijo el año pasado con una bronquiolitis, es sano, entonces me dice, doctor, vi en su red social que usted indica el nirsevimab a todos los pacientes. Y ahí yo le tengo que explicar también que si su hijo es sano, no le voy a indicar el nirsevimab, no por una cuestión de costo, sino que no tiene un sentido realmente de costo-beneficio de lo que es la enfermedad grave. Ahora, si mi tercer paciente, que es lo que pasa directamente en el consultorio, tiene síndrome de Down, tiene un canal AB, fue operado, indudablemente quizás tuvo una atresia de esófago operado y lo pone en riesgo, ese paciente en segunda temporada y menor de 2 años, entre 1 y 2 años, sí le voy a indicar nirsevimab. Y acá hay un concepto muy importante. Le voy a dar 2 ampollas porque son 200 miligramos independientemente del peso del paciente. ¿De acuerdo? Así que me parece que con estos 3 ejemplos cerramos la mesa. Si queda alguna pregunta más. ¿Ahí una más? ¿Una más? Bien. La última. La última y me voy parando. Gracias. Recién pensaba cuando daba los ejemplos,
por ejemplo, bebé que nace en mayo, mamá vacunada, termina la temporada con la vacunación materna. Ese bebé se puede dar el anticuerpo, pero puede no darse también. Bebé que nace en mayo. Sí. Nace en mayo y la mamá está vacunada. Son 6 meses. A ver, este chico, si nació en mayo, está en temporada. La madre fue vacunada, me decís vos, y ya pasaron más de 6 meses. No. Nos fue vacunada en la semana 36. Si la madre está vacunada entre las 32 y las 36 semanas, este chico no tiene indicación. No tiene indicación. Exactamente. Y el año que viene, porque ya pasó la Al otro temporada. año ya no es de riesgo. Ya no de riesgo la segunda temporada. ¿Sí? Hola. Sí. Bien. Ok. Última pregunta. Hola. ¿Por acá? Allá. Sí, ¿qué tal? ¿Grupo etario de mayores a adultos? Bueno, ese es un punto importantísimo. No es una vacuna, es un anticuerpo y la dosis es por peso. ¿Sí? Hablamos todo el tiempo dosis por peso para llegar a unas buenas concentraciones dependiendo del peso del paciente. Por lo cual, este anticuerpo monoclonal está aprobado hasta los 2 años, no inclusive, hasta los 24 meses. Después de los 24 meses, desconocemos la dosis protectora. Entonces, no nos vamos a poner creativos, no se la podemos dar, aunque tenemos muchísimas ganas. Un paciente de 2 años y medio, frío quístico, podemos tener ganas, pero no tenemos un aval y podemos estar dando una dosis subterapéutica. Entonces, hay que movernos con las recomendaciones de los prospectos y, por supuesto, si hay un cambio ministerial, recomendaciones ministeriales. Pero en principio tengan en cuenta este concepto porque el peso es lo que marca la dosis y la edad también. Bien. Gracias. Bueno, muchas gracias.